Vamos a continuar con la presentación de la doctora Rebeca Barriga Villanueva y Clara Ramos Garín con el tema de función referencial de la perífrasis aspectuales de fase como mecanismo cohesivo de especialización lingüística en los años escolares. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Poder estar trabajando y presentando una investigación de largo aliento que viene realizando, que vengo yo como directora y Clara como mi dirigida, pero en un proceso de co-construcción. Verdaderamente ha sido un proceso muy gratificante para mí porque aprendo mucho de Clara y porque espero poderla nutrir con ideas que yo traía arrastrando de tiempo atrás. Entonces vamos a tratar de contextualizarlas para que entiendan en qué momento, cuál es el momento de esta investigación se va a presentar, que ha sido, bueno, como ustedes ya vieron en el título, es en torno a las perífrasis de las que se ha dicho todo y y no se ha dicho nada. Siempre hay un aspecto que se nos escapa. Estas perífrasis aspectuales de fase, como ustedes sabrán, son interesantísimas porque precisamente aspectuales están enclavadas en el aspecto y este aspecto da mucho que decir, pero también presenta miles de elementos para ver este periodo evolutivo de los años escolares. Nos vamos a dar un pasito atrás en el que nos dejaron Karina y Andrea Minerva en su interesantísima presentación. Bueno, yo quisiera que nos situáramos y nos contextualizáramos. Esta ponencia es parte de una investigación doctoral en su fase final que está por presentarse eh, eh, al final de este año. El objetivo de esta ponencia, en términos muy generales, porque es muy ambiciosa, así es esto de la investigación, es comprobar que la especialización es un largo proceso y que las PAFs, las perífrasis aspectuales de fase, tienen un proceso de consolidación en los años escolares. Estas PAFs se analizan en un escenario sintáctico, semántico y pragmático discursivo. Hoy solamente nos vamos a concentrar en un aspecto muy interesante que le viene preocupando a Clara de tiempo atrás, desde su investigación de maestría, que es la cohesión, cómo estas PAFs son un mecanismo muy interesante de cohesión que se va manifestando en los años escolares en distintos momentos. Y bueno, esta cohesión tan trabajada y tan estudiada por muchos autores a veces no toma ciertas sutilezas. Se van a dar ustedes cuenta que a lo largo de la presentación hay una red de conceptos que se entraman, dificilísimos de especificarlos todos y cada uno. Desde luego, para nosotros ha sido muy importante este término de especialización y de complejidad evolutiva. Sin embargo, hay otros que están presentes y que ojalá los vayan captando a lo largo de la exposición. Nos vamos a centrar precisamente en qué es la especialización y qué es la complejidad evolutiva, porque a veces se confunde en el discurso psicolingüístico. La especialización es un proceso que ocurre evolutivamente en los años escolares, cuando una estructura lingüística ya adquirida empieza a diversificar sus funciones y esas se van proyectando en otros niveles diferentes del mero nivel estructural o sintáctico y van invadiendo terreno semántico y pragmático discursivo. Por otro lado, la complejidad evolutiva nos hemos encontrado que es una medida muy interesante y muy útil basada en la productividad, en la cantidad y la variedad léxica de ciertas formas lingüísticas, donde se establece que
en el orden de adquisición está presente cierto nivel de complejidad en que las estructuras menos complejas, aparentemente, acuérdense que el desarrollo es muy tramposo y tiene sus ires y venires, pero aparentemente las estructuras menos complejas estarán en las etapas tardías y las estructuras más complejas se especializan y se diversifican hasta las etapas tardías. Ya veíamos con la pregunta que le hacía yo a Karina, es ¿qué es este amplio campo de la... Bueno, nos es muy importante que ustedes se sitúen en la conjunción de dos enfoques teóricos en donde se está realizando esta investigación. Desde luego, en el interaccionismo, que postula de una manera general que hay una interacción entre el desarrollo lingüístico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. En un momento prevalece lo social, en otro momento obviamente los eventos cognitivos están muy presentes y bueno, el desarrollo lingüístico, que es aquí el que prevalece por nuestros intereses, pero que cada uno de sus niveles va creciendo, va especializándose gracias al intercurso de estos tres desarrollos. Por otro lado, nos encontramos que el funcionalismo tan en boga, tan trabajado por algunos de nuestros colegas, desde un punto estrictamente lingüístico, están ahí presentes, alimentando todas estas explicaciones. Se van imbricando, no es que por un lado tengamos explicaciones de índole estrictamente interaccionista y por otro lado de una índole estrictamente funcionalista, sino que es muy interesante ver cómo los psicoanalistas, psicolingüistas se nutren del enfoque funcionalista para a la vez los funcionalistas, muchos de los psicolingüistas están tomando parte de esta gran explicación funcionalista que quiere llegar como fin último a la comunicación humana. Le cedo la palabra a Clara para que nos explique todas las decisiones metodológicas que se han ido tomando para la construcción de un corpus. Y adelante, Clara, y gracias por esta invitación a participar contigo. Gracias, doctora. Voy a continuar lo que ya comentó de introducción la doctora respecto a la tesis que estoy trabajando. Las decisiones metodológicas en cuanto al corpus, se trata de un corpus de producción oral narrativa en 3 momentos de desarrollo: tercer grado de preescolar, tercero de primaria y sexto de primaria, que se obtuvieron en 2 escuelas públicas de la Ciudad de México. Se eligió el grado de tercero de preescolar por ser una edad frontera de desarrollo, y en 2 clases de narraciones, que es el recuento y la experiencia personal. El recuento, el relato de una historia que los niños escucharon previamente, y la experiencia personal, relatar o narrar una anécdota muy importante vivida por ellos en el pasado. Algunas decisiones metodológicas importantes que se deben considerar en esta investigación es que los datos se obtuvieron mediante la investigación participante, grabados en audio para su posterior transcripción y análisis. Se utilizaron imágenes multimedia como apoyo al desarrollo cognitivo para evitar a los niños esa tarea de evocar, que a veces gasta la función ejecutiva y no les permite enfocarse en narrar. También es relevante que fue una co-construcción narrativa, no narró el niño solo con un investigador, sino delante de sus compañeros, como se aprecia en la imagen, y hubo una relación temática entre el recuento y la experiencia personal. Ahí se puede apreciar un dibujito de experiencia personal, y me refiero con relación temática a que los 2 instrumentos, el tema era parecido, que fue el primer instrumento del texto, la mejor mascota, y la experiencia personal fue preguntarle al niño: ¿alguna vez has tenido una mascota? ¿Me puedes contar cómo lo obtuviste? Y el video, el topo con mala suerte, se les preguntaba a los niños en experiencia personal: ¿alguna vez has tenido un día de mala suerte? ¿Me lo puedes contar? Entonces así fue como se relacionaron ambos instrumentos. La parte medular de la presentación es expresar la función que tienen las perífrasis aspectuales de fase en los procesos de especialización de la cohesión narrativa. Se entiende por cohesión una función discursiva que le permite al hablante presentar una secuencia de acciones como una cadena de eventos.
Se entiende por evento aquí el cambio en un estado de cosas que se puede describir por medio de la lengua, estas situaciones interactivas y dinámicas que ocurren en el tiempo, de ahí la incidencia del aspecto. Y claro que estas relaciones se vuelven cohesivas en una narración al encadenar elementos y patrones gramaticales usados previamente para poder hacerlo en la superficie textual. Gracias a esta investigación se pudo comprobar que existe esa función cohesiva en las perífrasis de fase. Hay autores que están de acuerdo y otros no en incluir a las perífrasis y a las expresiones aspectuales como parte de un mecanismo cohesivo. Ahí se pueden ver las posiciones encontradas. El objetivo es presentar evidencia a favor de que en lenguaje infantil ya se puede ver cómo las perífrasis de fase sí ejercen una función cohesiva. La forma de clasificar estas perífrasis fue mediante el siguiente cuadro. Se consideraron como perífrasis las prospectivas, fase anterior al evento, viene acompañada cada una de ejemplos del corpus, las incoativas, que destacan la fase inicial del evento, continuativas, fase del evento en curso, terminativas de evento concluido terminado, reiterativa la repetición de una acción y resultativa resultado de un proceso previo. Mediante esta clasificación se etiquetaron las perífrasis presentes en el corpus narrativo en ambas clases de narraciones y se llegó a la conclusión de que algunas de ellas sí ejercían una función cohesiva. Aquí viene el nivel semántico, al estar en un enfoque funcional. Esto está muy relacionado, como ya explicó la doctora Rebeca. Los niveles de la lengua semítica no están separados uno de otro. Entonces, el nivel semántico que habla de significado incide en que algunas perífrasis puedan o no tener función cohesiva. Las perífrasis incoativas y continuativas que están ancladas en el presente no presentan esta función, dado que su utilidad semántica es mencionar un momento que está ocurriendo. Sin embargo, las prospectivas que lanzan un evento a futuro, entonces sí pueden tener esta función, también las reiterativas, terminativas y resultativas ancladas en el pasado. Enseguida vamos a explicar cómo se analizó. Gracias al análisis del corpus se pudo destacar que las perífrasis antes mencionadas que participaban de una función cohesiva adoptaban dos funciones, de manera referencial semejante a cómo lo hacen o trabajan los mecanismos nominales, una de ellas explícita y otra implícita. Se realizó un conteo de cláusulas y se midió una distancia referencial basada en los trabajos de Gibbon y en adquisición de González Márquez. Y ahí tengo un ejemplo. Dice, el niño le dijo, dragón, ¿quieres venir conmigo a mi casa? Y el dragón dijo no. Y el niño le volvió a decir, si quieres te puedes dormir en mi cama y tú la vas a volver a atender. Se destaca con morado la función explícita, donde una perífrasis de fase reiterativa le volvió a decir, el niño previamente en otra persona ya había dicho un evento explícitamente donde le dijo algo al dragón. Sin embargo, después el mismo niño utiliza volver a tender la cama y no se destaca no se distingue otro evento en otra cláusula donde el dragón haya tendido la cama previamente. De esta manera se caracterizó la función explícita, que es semejante a cómo funcionan la anáfora y la catáfora en los mecanismos nominales, donde se relacionan dos eventos en la superficie textual y ayudan a dar cohesión. ¿Puede un mecanismo verbal adoptar una función referencial? A pesar de que los estudios se enfocan solo en mecanismos nominales, ya hay antecedentes de estudio semejante, donde en la función de encapsulador o anáfora contextual, de interpretador y sobre todo en el concepto de referencia temporal, anáfora verbal y anáfora predicativa, con estos autores que ya mencionan algo semejante, no con perífrasis de fase, pero sí con mecanismos verbales. Tengo aquí ejemplos de otros usos. La función explícita semejante a anáfora, parecida a la anterior, al siguiente día le preguntó otra vez el niño, ¿puedo tener un perrito? Y le dijo a la mamá, no, porque hacen mucho escándalo. Al otro día le volvió a preguntar, ahí está explícitamente la relación. Después una terminativa que es en una experiencia personal y a mí una vez mi abuelito me regaló un gallo porque en el rancho una gallina tuvo gallos, pero el gallo que me había dado era un gallo de pelea, ahí está la relación. El niño explícitamente dice un evento anterior donde le regaló un gallo y el gallo que le había dado hace referencia al anterior. En una resultativa dice el niño y la vaca, la puerta que tenía la vaca se rompió y pues la vaca cayó encima del topo. Así pues el topo se quedó pegado en su nalga. Entonces no nomás dice que se quedó pegado, sino hay un evento previo donde cayó encima, por eso se quedó pegado. Y un ejemplo de una catáfora que ocurre con las prospectivas, donde una niña habla de sus muñecas, de un día de mala suerte que se rompió su muñeca, dice, y mi mamá me iba a ayudar a arreglarlas con su cocedora y ya me ayudó y ya estaban bonitas otra vez mis muñecas. Entonces viene, me iba a ayudar y es semejante a catáfora porque está después el evento donde en efecto la mamá la ayudó a coser sus muñecas.
En cuanto a la segunda función, que es la implícita, ocurre cuando los niños omiten la expresión correferente a nivel textual y apelan más bien a información contextual, que actúa de manera semejante a como lo haría una inferencia pragmática, donde los pequeños le dejan al interlocutor la tarea de rellenar ese hueco informativo. Y la complejidad que tiene analizar ese contexto, hablar de contexto es muy amplio, se eligió para el análisis de las perífrasis que actúan a nivel implícito el modelo de las 3 esferas, donde se dice que el contexto se puede fraccionar en estas partes. A veces incide en el contexto las relaciones intersubjetivas inmediatas, que se refieren al entorno de la narración, personas, espacio físico, y en este caso particular de mi corpus, las imágenes, que inciden mucho en que el niño omite información que ya está en una imagen. También el sistema de significados culturales propios de un grupo social y el campo social colectivo, que a veces se llama conocimiento del mundo. Entonces, gracias a esto se puede ver que los niños, al omitir la expresión correferente, en realidad hacen uso de información contextual. Un ejemplo, el que habíamos puesto antes: si quieres te puedes dormir en mi cama y tú la vas a volver a atender. El niño no dice que previamente el dragón haya tendido la cama, pero en la imagen donde está narrando es esa que está ahí presente y ahí se puede ver la cama ya tendida. Pues el niño no se le hace necesario explicitarlo de manera textual. Y la segunda es una experiencia personal de su mascota que se murió, un pececito. Y se estaba nadando en su pecera y yo le iba a comprar una novia. Y al final se murió y lo llamé Blue. El niño no dice si le compró la novia. Dado que el pez se murió, se sobreentiende por conocimiento del mundo que ya no necesitó la novia. Entonces se ve que también en esta función el niño hace uso de elementos contextuales, pero no textuales. ¿Y cómo funcionan las medidas de complejidad evolutiva? Pues la productividad fue que en la línea azul se puede ver la función explícita y en la línea de color naranja la implícita. La explícita parece ser más compleja para los niños desde preescolar, tercero y sexto, aunque va en ascenso gracias al proceso de especialización. Se puede ver que hay una disminución porque la función explícita hace referencia a recordar, rememorar un evento correferente, parece ser más complejo, requiere mayor explicitud comunicativa y mayor conciencia metalingüística y también cognitiva para poder evocar qué dije antes, cómo lo recupero, y mayor distancia, también referencial. Mientras que la función implícita no requiere todo esto, muestra menos complejidad, el niño se le demanda menos explicitud comunicativa, no toma tanto en cuenta a su oyente y tiene menor conciencia metalingüística. Y los resultados por tipo de perífrasis son los siguientes, donde se ve en color azul preescolar, en color naranja tercero de primaria y en color gris sexto de primaria, donde se aprecian estas, lo que había mencionado la doctora, pequeñas discontinuidades de desarrollo, aunque se ve como los niños mayores ya son más capaces de hacer esta referencia explícita, por lo tanto sus narrativas funcionan de manera más cohesiva y las perífrasis de fase adoptan mayor función referencial, otorgando mayor cohesión a sus narrativas. Y las consideraciones finales son que las perífrasis de fase ayudan a producir a los niños narraciones más cohesivas al adoptar una función explícita que relaciona los eventos a nivel textual, semejante a anáfora y catáfora, y otra implícita que se vale de elementos contextuales. La función explícita es la que parece encerrar mayor complejidad evolutiva, pues demanda mayor conciencia del interlocutor y capacidad metalingüística, y también se ve que la especialización es ascendente de acuerdo a la edad de los pequeños. Y tercero, que las perífrasis aspectuales de fase son estructuras verbales que reflejan el proceso de especialización lingüística en años escolares, que en este caso se manifiesta con una polifuncionalidad a nivel semántico y pragmático discursivo, al servir de mecanismo cohesivo, que se traduce en un aumento general de la complejidad evolutiva. Por nuestra parte sería todo. Se agradece mucho su atención y pues esperamos y escuchamos los comentarios.